Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo López Araga Bueno y este es el primer video del material didáctico para la materia de Seminario de Desarrollo de Aplicaciones Web 1. Y este es el primer video de un curso en YouTube también que es parte de este material didáctico que se va a titular Desarrollo de Aplicaciones Web con Angular 18. En este sentido, este material didáctico se comprende de varias partes o varias tecnologías en la web que integran tanto los videos de YouTube como una investigación en PDF que les voy a dejar como tarea que la lean en esta primera clase y otros trabajos que son PDF parte de este material didáctico, así como tal vez algunos repositorios en GitHub para que puedan ustedes seguir estos ejemplos y quizá en un futuro incluso llegue a publicar alguna página web con este proyecto para que ustedes puedan tener un material didáctico todavía más complementario, todo desde la misma página web. Pero eso ya será en un futuro, eso lo veo más a largo plazo, pero de inicio este material didáctico se va a comprender de estos videos en YouTube que van a ser para poder aprender a desarrollar páginas web con Angular 18. Para lo cual el objetivo de este proyecto es, como les comentaba, el ayudar a la materia de Seminario de Desarrollo de Aplicaciones Web 1 y es actualizar a los alumnos a que ya no hagan páginas tan estáticas o páginas con proyectos más sencillos en donde nada más tienen HTML, CSS y JavaScript, sino que más bien puedan emprender una carrera un poco más profesional, un poco más pues orientado al mundo laboral, porque realmente el mundo laboral actualmente ya se ocupan frameworks como Angular, como React, como Vue, como otros, en donde ya son tanto en el frontend como en el backend. Si están aprendiendo algún lenguaje de backend como Java, como C Sharp, como C++, etcétera, Python, también hay algunos frameworks que tendrían que investigar para poder desarrollar algunos proyectos un poco más robustos que son más ocupados en el mundo laboral, ¿no? En ese sentido, no quiero entrar en detalles en eso porque pues es otro tema completamente diferente, pero si quieren investigar al respecto, investiguen qué frameworks ocupan cada lenguaje para diferentes cuestiones de la web y se van a dar una orientada más o menos, ¿no? En ese sentido, eso es orientado al backend. Nosotros en este curso nos vamos orientado al frontend, en donde vamos a dedicarnos a aprender Angular 18. A mí en particular se me hace un framework muy robusto. Entonces, en ese sentido, bueno, ya me estoy adelantando un poquito. En esta diapositiva, perdón, la estructura del material didáctico básicamente van a ser, como les comentaba, los videos en YouTube. Y a grandes rasgos, esto va a proporcionar que los alumnos puedan trabajar a diferentes horarios, puedan hacer de manera síncrona, que lo puedan llevar a su ritmo, a su tiempo y que pues lleven la materia dentro de la materia lleven este material didáctico a la par del semestre y al final del semestre puedan entregar un proyecto más robusto, como les comentaba, ¿no? No solamente vamos a afectar a la materia de Seminario de Desarrollo Web 1, sino que también vamos a beneficiar y potenciar otras asignaturas como bases de datos no relacionales, como programación orientada a objetos, como programación de interfaces, como informática 1, 2, 3, 4 y 5, como patrones de diseño, como arquitecturas. Vamos a abordar la web de una forma un poco más holística. En este sentido, por favor, les suplico que por favor hagan la tarea que les voy a dejar en esta primera clase. Les hice una investigación sobre historia y fundamentos de la web. Y más adelante se las voy a mostrar porque sí quiero tocar un par de detallitos ahí que les queden muy puntuales y que les pongan mucha atención. Pero vamos a continuar con este plan de trabajo en general. Dentro de las clases, dentro de los PDFs que vamos a ver al final, está el plan de trabajo en donde van a poder ver la estructura completa del curso, qué se va a ver en cada clase y cuáles van a ser los temas que vamos a tocar en cada clase. En este sentido, para poder tocar Angular, ya tendríamos que tener una cierta noción de HTML, CSS y JavaScript, pero pues en ese sentido a mí me gustaría abordar dentro de las primeras tres clases HTML, CSS y JavaScript correspondientemente, y como esta es la primera clase de introducción, la siguiente clase vamos a hacer
instalación del entorno de desarrollo de Visual Studio Code, y vamos a hacer un pequeño ejemplito ahí con para qué funciona HTML, CSS y JavaScript dentro de la página web. Y a partir de ahí, en la tercera clase ya vamos a profundizar con HTML, en la cuarta con CSS y en la quinta con JavaScript. Dado que JavaScript es un lenguaje un poco más robusto, pues bueno, más los otros dos no son considerados lenguajes de programación, uno es etiquetado de marcado para estándar para poder hacer la estructura de un documento en la web, y el otro nada más le da estilos a esa estructura, ¿no? Pero JavaScript sí es considerado un lenguaje de programación y por lo tanto pues nos vamos a tardar un poquito más. Entonces no sé si vamos a dividir la clase 5 en 5.1 y 5.2, pero a lo mejor lo voy a lograr hacer en un video bastante larguito, pero a lo mejor iba a ser una clase más larga para que me entiendan, ¿no? Después de eso vamos a hacer una introducción a TypeScript, en donde vamos a abordar el lenguaje en el sentido de qué es lo que le proporciona JavaScript, cuál es la sintaxis, cuál es la forma de ocuparlo, y a partir de ahí, a partir de la sexta clase, vamos allá a profundizar en Angular, en donde le vamos a entrar con todo. Vamos a abordarlo desde la parte más sencilla hasta la parte un poco más robusta, y a partir de ahí que ustedes ya se queden encaminados para que puedan continuar su aprendizaje enfocado a un proyecto un poco más específico. Y pues comentarles, como les había comentado, no solamente Angular es el único framework de desarrollo que se ocupa en el frontend, también existe React y también existe Vue, pero todo lo que vamos a aprender en este curso a mí me parece que es pues fundamental, importante dentro de la web y dentro del mundo del desarrollo de software en general. Pero tanto en el frontend como en el backend, como en el mundo en general del software, porque pues estamos hablando de la web. Pero React y Vue son dos frameworks que ocupan también TypeScript, que ocupan también muchas de las metodologías que ocupa Angular, y patrones de diseño que ocupa Angular, y cuestiones que ocupa Angular. Pero Angular a mí en lo particular me gusta más porque es soportado por Google. Google es el que lo renova cada año. En este año sacó la versión 2024, la versión 18. Y en este sentido, pues a mí me parece que le da mucha comunidad, le da mucho soporte. Puedes encontrar mucha documentación oficial. La página de angular.dev la verdad es que está preciosa, entiendes muchísimo, tiene tutoriales, tiene cuestiones que vamos a abordar dentro del mismo curso. Vamos a profundizar en algunas cuestiones, y en algunas clases en particular ya de Angular vamos a tener que dejarles tareita para que lean. En este semestre van a tener que leer muchísimo, van a aprender muchísimo, y pues prepárense porque realmente creo que va a ser un semestre muy 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 bonito, y que de verdad les va a servir mucho el resto de su carrera profesional. Eh, en este sentido, pues Google proporciona tanto Angular como Firebase, y estas tecnologías se integran bastante bien. Firebase nos proporciona servicios de autentificación en la nube, servicios en la nube como autentificación, como almacenamiento en la nube, como cloud computing, y esto llega a ser incluso tan robusto como para hacer aplicaciones serverless, que son aplicaciones sin servidor, en donde con simples funciones cloud podemos acceder a la base de datos sin necesidad de como tal una lógica de negocio o un backend como tal, y nos ahorramos el servidor por completo y conectamos el cliente directamente con Firebase, ¿no? En este sentido, vamos a iniciar un poquito con los fundamentos de la web y todo lo que ustedes tienen que saber para poder entrarle de lleno a este curso. Para esto les pido otra vez que lean por favor la tarea de esta primera clase de la investigación que les hice de historia y fundamentos de la web. Y pues dentro de todo esto vamos a puntualizar algunas cosas que sí es importante que conozcan y que me gustaría tocar dentro de esta clase de introducción, ¿no? Si quieren profundizar en estos temas, lean la investigación, y si quieren profundizar aún más en esos temas, pueden ir a los enlaces de las fuentes de investigación que yo ocupe para ese documento, y pueden profundizar en cualquier tema de los que les proporcioné. Por ahí les dejo un pensamiento, una actividad de pensamiento, entonces ahí también les encargo que sí se pongan a pensar, cuando les digo que se pongan a pensar en una forma de acceder a la web para buscar cierta información, de verdad hagan el ejercicio.
Dentro de los fundamentos de la web, la definición de HTTP/IP es que es parte de Internet, es lo que nos proporciona la interconexión entre servidores de punto a punto, y que esta conexión sea pues verificada y corroborada de que toda la información se transportó correctamente. TCP/IP realmente no es la única forma de hacer esta comunicación de punto a punto, también existe la UDP, que es la que se hace para cuestiones de streaming, cuestiones donde el cliente requiere consumir eh, los... a ver, para empezar, TCP/IP como tal es Transmission Control Protocol, diagonal Internet Protocol, ¿ok? Entonces es el protocolo de Internet general, que en donde se rectifica que la información se corroboró y se controló perfectamente de punto a punto. Y el otro es el datagramas de usuario, el UDP, en donde son ocupados para el streaming, para cuestiones en donde no se necesita corroborar como tal que la información haya llegado bien de punto a punto, sino que nada más se envía la información y así como se está enviando, se está consumiendo en el cliente y esto continúa y continúa y continúa. Cuestiones como videollamadas, como videoconferencias, bueno, son lo mismo. Cuestiones de juego en línea para videojuegos. Y pues este tipo de tecnologías en donde se está consumiendo constantemente, ¿no? Sobre todo, yo diría que el ejemplo más lógico es el streaming, ¿no? En Netflix, Disney, Prime, todas estas plataformas de streaming. Continuando con esto, la World Wide Web la inició Sir Timothy Berners-Lee. Sir Timothy Berners-Lee es un personaje que realmente considero que conozcan por independiente, que sí le den su tiempito pues a que lo conozcan. Realmente es un personaje bastante interesante. Él nos proporcionó HTTP, él nos proporcionó HTML, él nos proporcionó el Ahref, que es lo que como tal le da a la web una cuestión un poco más, pues la cuestión de poder navegar. O sea, realmente antes de eso el internet era acceder a un documento y ya está, ¿no? Y si querías acceder a otro documento, te ibas a la barra de búsqueda, buscabas otro documento y ya está. Pero para acceder a estos documentos, pues realmente no había una forma tan uniforme de ubicar estos recursos dentro de la web. Entonces Sir Timothy Berners-Lee lo que hace también es la URL, que es el Universal Resource Locator, en donde pues cada recurso tiene un identificador único, y este identificador único lo puedes acceder a través de la www.http o HTTPS en este sentido. HTTP y HTTPS ahorita les explico la diferencia, pero el Universal Resource Location es lo que hace que podamos acceder a cualquier recurso en la web a través de esto, ¿ok? Y la diferencia entre Internet y la World Wide Web es que la World Wide Web es lo que hace Sir Timothy Berners-Lee, y el Internet como tal es toda esta infraestructura en donde estamos hablando de todos los switches, los servidores, los cables submarinos, los satélites, todo por donde viaja la información. Se considera parte de Internet, y esta comunicación es a través del protocolo HTTP/IP o UDP, como les mencioné, ¿no? Pero UDP básicamente es HTTP/IP, pero sin la corroboración. Entonces básicamente es el mismo protocolo, nada más que para que se considere parte de Internet son estos dos, ¿no? Vamos a continuar. Como les comentaba, Sir Timothy Berners-Lee realmente es un personaje que sí es muy muy importante. Por favor, investiguenlo. En la actualidad incluso sigue activo para la World Wide Web. Por ahí creo que está involucrado en el navegador Brave, y está involucrado en cuestiones de que nosotros podamos tener beneficios a través de la información que se ocupa por parte de las empresas en nuestra información, en nuestra web, a través de la web. Y pues se me hace un personaje importante, ¿no? Bueno, si van a investigar a Sir Timothy Berners-Lee y son de ese tipo de personas, que yo les pediría que por favor sean de ese tipo de personas,
curiositos y por naturaleza, también investiguen a Alan Turing, ¿no? Porque pues Alan Turing también es muy muy importante. Eh, Continuemos. Por ahí creo que les iba a mencionar algo de... Bueno, ya no me acuerdo qué es lo que en lo que les iba a profundizar, pero continuemos. La diferencia entre HTTP y HTTPS. Justamente. HTTP y HTTPS son básicamente el mismo protocolo, nada más que la S es de Secure, en donde se utiliza SSL o TSL para poder cifrar la información cuando viaja a través de la comunicación de punto a punto, ¿no? Es decir, imagínense que estamos conectando este puntito de aquí con este puntito de acá. Y entonces tiene que hacer por este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, este nodo, este nodo. Bueno, pues para que viaje por a través de estos nodos, se cifra la información y de esa forma pues se hace de forma segura, ¿no? Google por ahí de hecho estandariza mucha parte de la web y Google por ahí también está muy involucrado y consume, bueno, penaliza más bien en su buscador a las páginas que no ocupan HTTPS, entonces también sería una tareita que ya al momento de que ustedes vayan a hacer un proyecto en forma, investiguen cómo implementar el protocolo HTTPS y puedan hacer su página segura, ¿no? Y que también no los penalice Google y les ayude para el SEO y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, en fin, el HTTPS y el HTTP son básicamente lo mismo, nada más la S es de Secure, que es el cifrado. El DNS es el sistema de nombres de dominio, es lo que nos ayuda a que la dirección TCP/IP que identifica el recurso en el Internet sea pues de alguna forma legible por el humano, ¿no? Porque pues realmente numeritos de IP son más que recursos, de hecho son dispositivos. Ya sabes, ¿no? Nuestra red tiene una dirección IP y esa red como tal, pues es una dirección IP que no es legible por el ser humano ni identificable y además es cambiante y entonces pues no tiene ningún sentido aprenderse una IP para poder acceder a un nodo, ¿no? Una computadora, un servidor o lo que sea. Entonces el sistema de nombres de dominio lo que hace es que cambia la IP por un www punto o un puerto o un lo que sea para poder acceder a algo en específico de esa IP, ¿no? Y la estructura básica del Internet, básicamente pues comentarles lo que les comenté, ¿no? Que el Internet se ocupan estos servidores, estos nodos, y actualmente pues más que estos CDN, que son los sistemas de nombres de dominio, más bien se ocupan los CDNs, en donde son redes de distribución de contenido, que son Content Delivery Networks. Estos CDNs lo que hacen es repartir tu aplicación una vez que ya está en producción. Se distribuye a través de cloud computing. Si tú te vas a AWS o a Google o a Microsoft con Azure o lo que sea, eh, hay servicios con diferentes nombres en cada cloud, pero estos servicios son de CDN, en donde distribuyen tu aplicación a través del mundo conforme al tráfico en la web, ¿no? Si tu aplicación tiene mucho tráfico en, no sé, Latinoamérica y ocupas mucho en México y Venezuela y Colombia, pues vamos a enfocarnos con servidores de este lado para que accedan más rápido a la información, que pues, ellos son los consumidores principales, ¿no? Y si ocupamos de repente publicidad en China, pues ahora brincó ahora en China, entonces vamos a poner un servidor por allá para que accedan más rápido los de allá y no solamente tengan que viajar hasta un servidor en México para que puedan acceder a la misma página web, ¿no? Y pues básicamente de distribución de contenido porque pues también esta versión en producción pues se va renovando, se va actualizando y cuando tú actualizas uno pues después haces que conforme se va distribuyendo en todos estos servidores se va actualizando tu página y todos los mismos nodos están actualizados con la misma información, con el mismo sistema. Entonces, pues es importante es que entiendan qué tan robusta y qué tan escalable puede llegar a ser una aplicación hoy en día. Pero para que pueda llegar a ser así de escalable hay que considerar nosotros como informáticos cierta implementación de cierta arquitectura que ya hizo
pues estas monstruos como cloud, ¿no? Pues nada más nos toca ser consumistas, ¿no? Consumidores. Pero están a nuestra disposición y la verdad es que ser consumidores no está nada mal, ¿eh? Porque pues Google, por ejemplo, y supongo que también Amazon y Microsoft y todas, te dan cierto crédito o cierta cuestión gratuita para que tú puedas aprender y puedas implementar y puedas hacer, y ya cuando estés en un nivel escalable ya tengas que pagarles, pero hasta que estés en ese nivel, cuando ya tienes un nivel de tráfico lo suficientemente bueno para poder llegar a generar un modelo de negocio, ¿no? O incluso si desde el principio puedes generar el modelo de negocio, te va a salir gratis toda este cloud hasta que empieces a tener ese tráfico o ese consumo en donde ya requieras de ese pago, ¿no? Y pues el mismo modelo de negocio te tiene que dar. Ahí pues es contabilidad de costos y ese tipo de cosas, pero ya estamos entrando en otras cuestiones, ¿no? Como parte de la evolución de la web, vamos a entrar en detalle en qué fue la web, bueno, más bien qué es la web y ¿cómo que qué fue? ¿Qué güey? Pero bueno, ¿qué es la web y qué va a ser la web? Porque realmente es un tema que ha transformado la forma en la que vivimos y consumimos y aprendemos y nos movemos y ahora también trabajamos, entonces realmente es un tema que es muy, muy, muy importante, ¿no? La web 1.0 todavía no se llamaba web 1.0, en ese momento era nada más la web. Se dio cuando Sir Timothy Berners-Lee hizo el www.x lo que sea. Y se dio hasta 2004 porque realmente en 2004 es cuando se le da la denominación de web 1.1 porque surge un periodista que Arthur creo que se llama, no me crean, no apunté el nombre aquí, pero está en la investigación, por favor léanla. El chiste es que este periodista es el que hace la denominación de la web 2.0, en donde hace esta referencia a que las páginas web en ese momento, en el 2004, ya eran capaces de poder tener cierta funcionalidad más allá de un acceso a la información estática, ¿no? Sino que más bien ya se podía incluso interactuar con las páginas web, se podía hacer una comunidad, se podía hacer una red social, se podía hacer pues interactividad entre todos los clientes para generar algo más constructivo en la web, ¿no? En este sentido, se le da la denominación de web social y es donde surge Facebook, por ejemplo, ¿no? Facebook yo creo que sería el mayor representativo de la web 2.0. Y de ahí nos vamos a la web 3.0 que surge a partir del 2010 al presente. Y pues básicamente aquí ya son muchas tecnologías en donde son todas las tecnologías que tenemos en la actualidad. Para mi perspectiva, lo más importante de esta evolución es básicamente la información, ¿no? La capacidad de información que hay en el Internet, porque a partir de lo que caracteriza la web es el acceso a la información y la interconexión de la información, ¿no? Como les comenté, Sir Timothy Berners-Lee es el que hizo el Ahref, que es lo que hace que nosotros podamos linkear y de ahí movernos a otra página y movernos a otra página que en realidad pues nos estamos accediendo a un servidor y de ahí accedemos a otro servidor y de ahí accedemos a otro servidor y entonces pues es donde nosotros realmente navegamos a través de la internet, ¿no? Pero el consumo que nosotros vamos dejando en la web constantemente pues va dejando cierta información que estas empresas como Google, como Amazon, como pues muchos ejemplos, llegando hasta Cambridge Analytica, por ejemplo, que si no saben de qué estoy hablando, investiguenlo, pero el punto es que el consumo de información fue evolucionando, fue creciendo cada vez más, hasta cierto punto en el que pues llegamos a poder modificar nuestras páginas web para adaptarlas a el consumo de un cliente en particular porque conocemos las preferencias y tenemos un perfil del usuario de ese usuario, ¿no? Un perfil de la información de ese usuario. Ay, perdón. Otras tecnologías que propiciaron esta información, pues obviamente son la inteligencia artificial, el blockchain y la inteligencia de las cosas y otras tecnologías, ¿no?
La web 3.0 es ya la descentralización del internet, en donde nosotros ya podemos tener un acceso como lo que tenemos hoy en día, en donde accedemos a un servidor, pero ese servidor, para entregarnos una respuesta, nos da una respuesta muchísimo más completa y muchísimo más robusta, porque accede a múltiples servidores y a muchas APIs al mismo tiempo para darnos una respuesta mucho más personalizada a nosotros, ¿no? Por ejemplo, desde, no sé, Google Ads. Google Ads, por ejemplo, pues realmente para poderte personalizar esa información, le delegas a Google la parte del anuncio y le das ahí su espacio para que se pueda hacer se pueda mostrar tu anuncio en tu página web, pero pues realmente le estás delegando a él la responsabilidad de que personalice el anuncio al cliente. Ajá. Y a través de esa interconexión de múltiples nodos o múltiples APIs, pues logran hacer una cuestión más robusta, ¿no? Eh, la web 4.0 y la web 5.0 básicamente es la evolución de la web y de la inteligencia artificial. Yo diría que en estos últimos años, yo diría que 2015, que es cuando se fundó OpenAI, y a partir de acá pues vamos a tener ciertos pasos fundamentales en inteligencia artificial que van a ser mencionados en un futuro como parte de los fundamentos de la web 4.0, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros actualmente tenemos todas convergiendo al mismo tiempo. No es como que actualmente no tengamos páginas estáticas, sino que podemos hacer páginas estáticas, podemos hacer páginas interactivas y de web social y de ese tipo de cosas. Y como Wikipedia, por ejemplo, ¿no? O sea, Wikipedia pues realmente parece pues, algo pues que tenemos desde siempre. Es de las primeras páginas con las que interactuamos en nosotros como jóvenes ya en un mundo de la web. Y pues realmente pues es una web que actualmente sigue funcionando y siendo súper estable, ¿no? La web 3.0, pues hay muchos ejemplos que podemos mencionar ahorita, pero pues realmente el blockchain, por ejemplo, es algo que realmente es algo ya muy innovador y ya nos permite hacer transacciones sin bancos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la web 3.0 se va enfocando también a la descentralización. Por ahí también hay un autor que posteriormente también ocupó el término para web 3.0, que es el de Ethereum. Y Ethereum como tal pues es otra criptomoneda que ocupa blockchain. Y blockchain como tal pues no lo asocian tanto como tal a criptomonedas, porque criptomonedas es solamente un uso que se le puede dar a la tecnología blockchain. Pero blockchain como tal es una cuestión que utiliza peer-to-peer para poder almacenar la información a través de toda la web. Y entonces la información está repartida entre todos los nodos y bueno, ya estoy entrando en otros detalles, eso no es de nuestra investigación. Si quieren profundizar en blockchain, por favor profundicen en blockchain y ese tipo de cosas, pero la web 3.0 ya involucra muchas más tecnologías, en donde pues es todo lo que tenemos actualmente, y la web 4.0 y 5.0 son versiones futuras de la inteligencia artificial básicamente y la descentralización de la web y de la información y la banca y los gobiernos y todo este tipo de cuestiones con blockchain, ¿no? Pero la web 5.0 más bien ya va más enfocada y nada más se ha mencionado por ahí para cuestiones de una inteligencia sensorial, una inteligencia artificial más empática con el ser humano, en donde nos pueda comprender en qué emoción estamos, comprender en qué situación estamos y entonces poder determinar cómo va a actuar ella para poder ayudarnos conforme a nuestra situación emocional. Pero de eso todavía estamos a un poquito más de largo plazo, ¿no? O mediano plazo quizá. Esperemos. Continuemos. Si quieren profundizar en ese tema, por favor, lean la investigación que les hice para la tarea de esta primera clase. Y si quieren profundizar más, por favor, vayan bueno, pueden googlear y pueden ver más información y autores originales, ¿no? Fundamentos y desarrollo de la web. Comencemos con HTML, CSS y JavaScript.
Esto pues realmente, como les comentaba, ya deberían de saberlo ustedes, que ya deberían de saber qué rollo con estas tres tecnologías, pero les voy a dar un repaso de las primeras tres clases, comenzando con estas diapositivas. HTML es Hypertext Markup Language, es el lenguaje de etiquetado de marcado en donde nosotros podemos estructurar la página web en cómo se va a esqueletizar, ¿no? ¿Cuál va a ser el esqueleto principal? ¿Cuál va a ser la estructura principal de nuestra página web? Si nosotros vamos a poner un párrafo, si nosotros vamos a poner un artículo, si nosotros vamos a poner un main con el contenido principal, etcétera, pues vamos a poder ahí demarcar qué es cada cosa, ¿no? En este sentido, básicamente la estructura de HTML es apertura de etiqueta de apertura, etiqueta de cierre, y en medio, pues obviamente el cuerpo o el contenido de la etiqueta. En este sentido, pues aquí podemos meter etiquetas dentro de etiquetas, ¿no? Si no saben esto, pues por ejemplo el body es la etiqueta principal que marca todo el marco de la pantalla de la página web. Y pues dentro de esa etiqueta body metemos todas las demás etiquetas, que a su vez pueden albergar a otras etiquetas y otras etiquetas y otras etiquetas, y así se hace un árbol como tal de componentes en donde podemos tener toda la estructura de HTML, ¿no? En este sentido, HTML ocupa la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre, el cuerpo, y antes de cerrar la etiqueta de apertura es donde metemos los atributos de CSS y scripting para poderle meter CSS, ¿no? O JavaScript. Por ejemplo, aquí en Document tenemos el HTML principal, el head y el body, ¿no? El head como tal son todas estas cuestiones de metadatos en donde son cosas que no va a renderizar como tal el navegador, sino que más bien son metadatos como el título, como el UTF-8 para que entienda caracteres en español, como pues todos estos metadatos que realmente no va a renderizar el navegador, ¿no? Y el body es donde van todos los elementos que así se va a renderizar el navegador, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un H1 que es un título 1, que es para que aparezca grandote así de contenido principal, el título principal de la página. Por ejemplo, en este sentido, bueno, después entramos en detalle en eso en HTML, en la clase HTML, pero aquí tenemos un H1, con su href, que es lo que hace que se redireccione en la web para poder ligar a otras etiquetas, otros artículos o otros documentos en la web. Y no sé qué hay aquí abajo, la verdad. Un link test. Bueno. En esta imagen se las puse porque no solamente está Document. Document es para ver todo lo que está adentro de tu área de trabajo de la web, ¿no? Pero Window como tal es para acceder a otras cuestiones del navegador que son más correspondientes a la ventana. Como por ejemplo... por ejemplo, un básico, esta parte del... se me fue la palabra de hacer dinámica la pantalla responsiva. Hacer responsiva la aplicación para que las cosas se muevan de lugar o se adapten al tamaño de la pantalla. Pues eso se ve a través de Window, ¿no? Window.width y Window.height. Entonces, que es el ancho y el alto, ¿no? Pues son para cosas diferentes y les sugeriría que después de la clase 3 que vamos a ver HTML, se den una clavadita en específico a ver la documentación oficial de Mozilla, de MDN, y vean Windows, ¿no? Como les comentaba aquí, lo que quiero que vean es más o menos cómo se estructura una página web. Que vean si son realmente nuevos en este lenguaje de HTML, CSS y JavaScript. Si estoy aburriéndolos un poquito con esto porque ya lo saben, pues ni modo, ténganme paciencia, pero seguro algún dato nuevo se llevan, así que por favor aprendan, es importante que denle un repaso, ¿no? Tenemos la etiqueta de body, tenemos la etiqueta de head, tenemos el nav y tenemos el section en donde, bueno, aquí realmente me faltaría el main, ¿no?
el main es la etiqueta que demarca el contenido principal de la página web. Después adentro del main tendríamos el section y el aside, en donde pues cada uno corresponde a cada parte, ¿no? Dentro de esto todavía podríamos tener, por ejemplo, un article, y dentro del article una cita, y dentro de la cita un párrafo, y dentro de bueno, no, dentro de la párrafo ya no iría nada más que el cuerpo del texto que se va a mostrar, ¿no? Pero incluso eso, por ejemplo, ya después, ahí adentro, pues vamos a tener el JavaScript, ¿no? Porque esa información no va a ser estática, sino que va a ser dinámica. Entonces, lo que va a ser el cuerpo de la API, pues realmente va a ser algo de JavaScript para que podamos acceder a información dinámica. Pero, bueno, ya quédense con esta parte por el momento, que sepan que así es como se delimita toda la web. Y pues está la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre, y dentro de la etiqueta otras etiquetas con su apertura y cierre, ¿no? CSS. CSS pues realmente es el lenguaje para poder demarcar el estilo de la página web, ¿no? Cascading Style Sheets, que son hojas de estilo en cascada. Y pues básicamente pues sirven para darle toda la apariencia, toda la imagen a la web. Si HTML era el esqueleto, CSS sería pues toda la apariencia pues, no sé, los ojos, ¿no? El color de cabello, el largo del cabello, no sé, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en una web pues sería la dimensión de las imágenes, en qué posición se van a mostrar, todo este tipo de cuestiones que son más de la apariencia de la página web, ¿ok? El color del texto, ese tipo de cuestiones. Las animaciones también ahí en CSS, ¿no? En JavaScript realmente es un lenguaje bastante versátil. Si realmente lo estás aprendiendo por primera vez, si estás aprendiendo a programar con JavaScript, yo te recomendaría que si tienes el tiempo y la oportunidad de aprender otro lenguaje de programación como Java, realmente considero que en los primeros semestres ya debiste haber aprendido otros lenguajes como Java, como C Sharp, como C++, o como algún lenguaje orientado a objetos, en donde aprendes a programar de una forma un poco más estructurada. Y si aprendes a programar de una forma más estructurada, considero que es mejor ya después aprender un lenguaje como JavaScript, que es un poco más versátil y más desestructurado, ¿no? En ese sentido, pues si tienes la oportunidad, chido. Si ya sabes un lenguaje de programación orientado a objetos, chido. Pero si no, créanme, no hay ningún problema. JavaScript es un lenguaje muy versátil y que todo el mundo pueda aprender a programar. Quizá al momento de que estás aprendiendo las funciones y programación funcional, sí hay como que dices, ok, realmente esto es muy versátil, ¿no? Y cuando aprendes tipos con TypeScript, realmente se vuelve todavía más versátil, ¿no? Pero en este sentido, pues JavaScript es un lenguaje muy bonito, que ha ido evolucionando bastante. Cada año se renueva, o bueno, no cada año, pero no, sí, cada año se renueva. Y actualmente pues el estándar que ocupa Angular 18 me parece que transpila JavaScript a ECMA 2020. ECMAScript, que es el estándar de JavaScript. Es pues a ver, para que me entiendan, la web está estandarizada por ciertas instituciones como el W3C, que también fundó Sir Timothy Berners-Lee. Y el W3C hace el estandarizado de HTML y CSS, mientras que ECMAScript es el que marca el estandarizado de JavaScript, y JavaScript se va renovando cada año con ECMAScript, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Angular 18, que ocupa TypeScript, se transpila a Angular. Angular transpila a ECMAScript con JavaScript 2020, ¿ok? No sé si me di a entender muy bien, pero ahorita lo vemos más en profundidad cuando estemos en Angular, no se preocupen. El punto aquí es que la sintaxis básica de JavaScript es que así es como se declara una variable de string.
Si está entre comillas dobles o comillas simples, JavaScript detecta que es un string. Si es un número solito, detecta que es un número. Y si es una palabra reservada como true o false, detecta que es un booleano, ¿no? Así es como se declara una función, la función saludar, que entre paréntesis recibe los parámetros de nombre, que así es como se va a llamar la variable. Y abres llave de la función, cierras llave de la función y adentro ve el cuerpo de la función en donde vas a hacer pues lo que va a hacer esa función, ¿no? Y cuando llegue el momento pues vas a retornar un valor que simplemente con la palabra reservada return. Y por ejemplo aquí estás concatenando dos strings, ¿no? Con el más. El más se ocupa para poder sumar valores numéricos y para poder concatenar también strings, ¿ok? Y el console.log, saludar, Marta, ¿no? Aquí, por ejemplo, el console.log es una función ya predeterminada del objeto document. Document puedes acceder a través de, pues, el mismo documento, el mismo archivo el mismo archivo JS. En cualquier parte del documento puedes acceder a document. Entonces ya no es necesario poner document.x, nada más pones la función console.log. Y como tal ocupas la función saludar, que es la función que estás aquí, y le mandas el parámetro de Marta, y la función sería hola Marta, ¿no? La salida sería hola Marta. Ahora, JavaScript como tal, pues se puede ocupar tanto en un documento de JavaScript como en un atributo dentro de la misma etiqueta de, de HTML. Por ejemplo, aquí estamos diciéndole que en el evento onClick le vamos a decir que va a llamar a una función alert que le va a decir que no me cliques, ¿no? Y entonces cuando le digas que cuando el botón que va a aparecer el texto de no me cliques y le cliques, pues simplemente le va a salir ahí un alert que va a decir te dije que no me cliquearas. Ajá. Eh, Básicamente ahí ya vamos a entrar en detalle en JavaScript, pero pues váyanse dando una idea de la sintaxis, váyanse dando una idea de todas estas cuestiones, ¿no? TypeScript, por otra parte, es un superconjunto de JavaScript, es decir, son un montón de librerías que se escribieron en JavaScript que le ayudan a JavaScript a darle una capa por encima para que pues le des una... Pues básicamente, si vienes de programación orientada a objetos, te vas a dar cuenta que lo que pretende es darle esa capa de robustez y de rigidez para que puedas tener una programación orientada a objetos más tipificada, ¿no? Y en este sentido, pues te ayude a detectar los errores en momento de compilación en lugar de momento de pues de transpilación y después de interpretación, porque pues el navegador interpreta JavaScript, ¿no? Pero en este sentido, pues que sepas que como el navegador como el navegador solamente ejecuta o más bien interpreta JavaScript, eh, TypeScript no se ocupa como tal en el navegador. Entonces TypeScript se queda simplemente en la parte de desarrollo y te ayuda a ti en la parte de desarrollo, pero como tal no llega al cliente, que es lo que consume el navegador. Sino que todas estas características de TypeScript se quedan ahí, como las interfaces, como el type, como estas cuestiones, se quedan solamente en el momento en el que tú estás escribiendo el código en el IDE y te ayuda a detectar los errores, pero al momento de que pues ya lo subes a producción y ya lo tienes en directo por el cliente, pues hasta ahí llegó TypeScript. TypeScript ya no llega más allá, ¿no? Eh, y no está tan difícil, no lo entiendan como que JavaScript y TypeScript son dos lenguajes completamente diferentes. No es el caso. O sea, realmente, por ejemplo, hay gente que confunde Java y JavaScript y realmente ahí sí son dos cosas completamente diferentes. Quien diga eso está completamente loco. Pero JavaScript y TypeScript realmente sí tienen una asociación un poco más similar porque TypeScript es una capa por encima de JavaScript y de hecho el que creó TypeScript lo hizo con esta intención. A él le dijeron, oye, ya hazme un lenguaje para el navegador para que pueda ser más robusto y tenga todas estas características para que sea realmente considerado un lenguaje de programación con toda esta robustez de los lenguajes de programación que permiten orientar objetos y permiten ejecutarse en el servidor y cuestiones de este tipo. Y lo que hizo este personaje, no me acuerdo ahorita de su nombre, por favor investiguenlo.
pero quien hizo TypeScript, que trabajaba para Microsoft, lo que hizo fue decir, bueno, pues es que JavaScript es el que ya está funcionando y realmente es el que todo el mundo ocupa y ya sabe. Entonces más bien vamos a darle una capa por encima y vamos a darle superpoderes a JavaScript para que pueda realmente tener todas estas características que quieren, ¿no? Y entonces lo que hizo fue TypeScript. Entonces, al momento de que estás aprendiendo JavaScript, ya estás aprendiendo TypeScript. Porque ocupan la misma base, ocupan muchas características en conjunto, ¿no? Y pues básicamente Angular ocupa TypeScript y no ocupa JavaScript. Y ese TypeScript se transpila a JavaScript. Y Angular es un framework de desarrollo que ya es bastante robusto, como les mencionaba hace rato, es soportado por Google. Y Google le da mucha robustez, nos permite hacer aplicaciones SPA, que son estas aplicaciones en donde pues el mismo HTML que tenemos de toda la vida, con el template, imagínense que aquí tenemos, déjenme voy al, mire, para explicarle rapidísimo qué es un SPA. Imagínense que tienen aquí esto por independiente de esto y por independiente de estos dos. Y entonces al cliquearle aquí o cliquearle acá, pues no es necesario que actualicemos toda la página, sino que nada más vamos a actualizar lo que corresponde a este clic y a este clic con lo que corresponde a este componente, y no necesitamos actualizar toda la página, de forma que esto se comunica con el servidor por independiente de todos los demás componentes, y cada componente se puede comunicar incluso con diferentes servidores para que en conjunto de la aplicación pues logres hacer una aplicación más robusta, mantenible, escalable e incluso reutilizable, porque un componente lo puedes ocupar en múltiples aplicaciones, ¿ok? Eso es un SPA, en donde ocupa, realmente SPA viene de Ajax. Ajax es asynchronous for XML. No me acuerdo bien. Ajax es asynchronous JavaScript XML o algo así. Déjenme lo googleo, porque eso sí es importante. Para no dejarlos con la duda, ¿no? Pero Ajax como tal es lo que se utiliza en JavaScript para poder hacer solicitudes asíncronas, ¿ok? Y de ahí es donde viene Ajax, ¿vale? Asynchronous JavaScript and XML, ¿ok? Fíjense, sí estaba bien, algo así era. El punto es que SPA lo que hace es que cada componente se pueda comunicar con el servidor por medio de asincronismo, de forma independiente a todos los demás componentes, y de forma que pues cuando llegue la respuesta recargas la página y modificas la interfaz de usuario con base en la información que solicitaste, pero nada más actualizando lo que necesitas actualizar, sin necesidad de recargar la página completa y volver a hacer una solicitud de información enorme, y de esa forma pues se hace muchísimo más escalable y mantenible, ¿ok? Y con eso terminamos básicamente lo de Angular. De Angular básicamente comentarles que están como tal el componente, el template, que es donde vamos a colocar el HTML. Para el CSS existe Angular Material, que ya lo veremos en su momento, muchísimo más adelante. El controller, que básicamente es donde vamos a colocar todo el TypeScript. Y pues es toda la clase básicamente, ¿no? Toda la clase del componente es el controlador. Y los pipes ya los veremos más adelante. Y también los services, que los services son fundamentales desde mi perspectiva, porque nos ayudan a hacer esta pues precisamente, ¿no? A hacer esta carga diferida, en donde nosotros cargamos cada componente cuando lo necesitamos, sin necesidad de recargar toda la página, ¿no? Sino que el service nos ayuda a hacer estas solicitudes de forma más fácil, implementando ya ciertas cuestiones para que sea una carga diferida.
que ya veremos en su momento lo que quiere decir esto de carga diferida, pero por el momento quédense nada más con esa idea. Angular lo vamos a ver hasta la sexta clase. En la séptima clase, porque en la sexta es TypeScript, entonces en la séptima clase empezamos con Angular y a partir de ahí le damos de lleno para que tengan esa base sólida, esa base fundamental que sí sí tienen que saberse para poder profundizar en Angular. Si no, pues realmente pues este curso no lo tomaría nadie, ¿no? O sea, bueno, no lo tomaría nadie que empiece de cero en ese sentido, ¿no? Y como pues yo quiero llegar a ustedes que quizá empiecen de cero, pues vamos a darle esta pequeña introducción de las bases y fundamentos de la web. En este sentido, les voy a dejar estos dos trabajos para que los revisen. El primero es Historia y Fundamentos de la Web y el segundo es Plan de Trabajo. Historia y Fundamentos de la Web es la investigación que les hice para este material didáctico. Hay dos subtemas que sí me gustaría que les pusieran muchísima atención en particular. Que son cómo funciona Internet y por otra parte el estándar actual. Por favor, léanlo completito. Por favor, léanlo completito. Toda la información es relevante e incluso seguramente se van a llevar algún dato curioso por ahí. Pero esos dos temas, por favor, sí léanlos con mucha atención porque son fundamentales para que de verdad entiendan cómo funciona Internet y el estándar actual de por qué realmente es importante aprender un framework o un marco de desarrollo un poco más robusto, ¿no? Un marco de trabajo más bien. Sin entretenerlos más por el momento, los dejo por ahí con Historia y Fundamentos. De Historia y Fundamentos de la Web, que por favor le pongan atención a esos dos temas. Y aquí al final no tan final, al final antes de las fuentes, este es el último capítulo. Léanlo completito, por favor, termínenlo hasta acá. Pero terminando de leer este documento de Historia y Fundamentos de la Web, van y le cliquean aquí a ver el video para que por favor sigan con esa investigación. Esa investigación de verdad no tiene una idea qué interesante está. Ese Gustavo Entrala de verdad muy bien. De verdad qué buena investigación se aventó. Entonces por favor véanla porque pues es la historia de pues que estamos viviendo en la actualidad. Entonces a mí me parece muy importante, ¿no? Entonces terminando de ver esta investigación para que le den una introducción a la web completísima y súper profunda, muy buena. Después se siguen con ese videito para que sigan con esa misma trayectoria de mentalidad y ese mismo mood. Y a partir de ahí, pues si quieren pueden ver el plan de trabajo. Y si quieren, pues también pueden ver la presentación de Prezi, que es la que les mostré toda la presentación, toda la clase. Y el plan de trabajo, pues es también la misma carpeta. Y en el plan de trabajo lo que tienen es básicamente qué es lo que vamos a ver en cada clase, ¿no? Como vieron, esta fue la primera clase en donde pues lo primero que hicimos fue ver toda la presentación de Prezi. Mostramos y dejamos de tarea la documentación de historia de la web. Por último mostramos este plan de trabajo con las características principales de HTML, CSS y JavaScript, explicando que serán las primeras tres clases de repaso, es decir, la clase 3, 4 y 5, como les había comentado. Y por último, mencionarles que para este curso vamos a necesitar trabajar con... Bueno, no vamos a necesitar trabajar con GitHub como tal, pero yo quiero dejarlos funcionando de una forma un poco más profesional y completa. Y para eso es fundamental que ustedes sepan Git y GitHub
para que puedan subir sus repositorios y sus trabajos. Incluso considero que es importante por si en algún futuro, y créanme que pasa, tienen que hacer alguna cuestión con el sistema operativo o la computadora chafea o por alguna razón deja de funcionar o no pueden acceder a su información o se les borró o se les mojó, se les cayó o vino el primito y les tiró el yogur de encima o el perro se cayó el escritorio y hizo un relajo, etcétera, pueden pasar en mil cosas. Entonces, pues un repositorio en GitHub también te ayuda a poder respaldar tu información, tener la versión actualizada, tener todo tu repositorio, tener cada línea de código que has escrito y cada versión que has tenido de tu trabajo, de tu proyecto o de tu quizá proyecto de vida. Entonces, créanme que pues aprender Git y GitHub les va a ser muy muy beneficioso en un futuro. Y se van a acordar de mis palabras cuando les pase, créanme. Y puedan rescatar su información. Espero por favor les sirva y les ayude esta información. Pero por favor aprendan GitHub porque también lo que vamos a hacer es al final vamos a hacer un pequeño proyectito por ahí que les tengo pensado. En donde pues, ya los dejo encaminados por lo menos a que sepan combinar Angular con Firebase. Y que puedan ocupar el servicio de autentificación para que puedan agregar autentificación a su proyecto, a su página web. Y que puedan pues ya encaminarse a poder subir esa página web a GitHub. Y que ya tengan literalmente su página accesible desde cualquier parte del mundo, ¿no? Por ahí también les voy a explicar más adelante qué es SSR y cuál sería la diferencia entre publicar en GitHub y publicar en un servidor como tal, o publicar con funciones de cloud, en donde podríamos llegar a tener el server side rendering, que es parte de Angular, en donde podemos renderizar la aplicación desde el mismo lado del servidor y pues de esa forma se supone que es un poco más rápida. Pero pues GitHub como tal aloja páginas estáticas y no páginas dinámicas, y un server side rendering como tal pues es parte de una página dinámica, por lo tanto GitHub no puede alojar páginas con SSR. En ese sentido, pues como yo los quiero dejar trabajando con GitHub y no con Cloud Function y con SSR, más bien vamos a dejar el SSR de lado y vamos a llegar a producción con GitHub. Y pues para lo cual pues tienen que aprender Git y GitHub, ¿no? Entonces, si no saben Git y GitHub, apréndanlo. Pueden aprenderlo en múltiples formas. Yo en particular les recomendaría que si tienen la oportunidad o por ahí, no sé si tienen un curso gratis con Platzi, el primer curso gratis o algo así. No sé realmente cómo sea, pero si tienen la oportunidad de tomar el curso de Freddy Vega de Platzi, está muy bien de GitHub. Y si no, en YouTube créanme que hay mil cosas y cada uno le pone alguna cuestión en donde le aprendes alguna cuestión nueva. Entonces, si tienen la oportunidad de buscar en YouTube y ver en GitHub, comentarles nada más que, pues así nada más como comentario antes de terminar, así como yo les di una recorrido aquí y una piruetas y vueltas y todo el rollo, imagínense que cada diapositiva sea un nodo, sea un servidor. Y entonces para poder entregar una respuesta en la actualidad, realmente no es necesario que vaya nada más una ida y vuelta con un monolito como en la web 1.0 o 2.0, en donde realmente pues consistía en un modelo vista controlador, en donde pues el modelo se comunicaba con la vista y tan tan. Más bien el controlador controlaba la comunicación entre el modelo y la vista, y el modelo a su vez, no sé, por medio de un DAO o alguna cuestión así, pues ocupen las páginas web y visualizan las páginas web en la actualidad como realmente un servidor que se puede comunicar con otros 20 servidores para poder darte una respuesta muchísimo más robusta, ¿ok? Incluso también puedes hacer aplicaciones serverless en donde toda esta comunicación la haces por parte del cliente, y como tal incluso puedes llegar a desplegar tu página estática de alguna forma en GitHub Pages
pero ya en el cliente se comunica con API, se comunica con cuestiones que son públicas en la web, no sé, por ejemplo, Google Maps o IMDb, que es para Internet Movie Database, que es donde consultas en qué plataforma está cada película, por ejemplo, ¿no? En este sentido, pues puedes hacer consultas con APIs para que sea una cuestión muchísimo más robusta ya desde el lado del cliente, y de esa forma es una aplicación serverless que realmente no tiene nada de servidor, ¿ok? O incluso puedes hacer consultas cloud a pequeñas funciones cloud, y pues de esa forma accedes a la base de datos de una forma un poco más sin lógica de negocio en el servidor, y accedes directamente a Firebase, ¿no? Y pues por otro lado, pues ya sería todo. Eh, Comentarles nada más que si se les atora algo, cualquier cosita o cualquier término que les hace ruido en la cabeza, pues de inmediato googleenlo. En la actualidad hay en mil formas de poder acceder a la información. Está desde la documentación oficial, que yo siempre les recomiendo que accedan a la documentación oficial, busquen los autores originales, busquen la información original, busquen quién hizo el término, busquen quién hizo la tecnología, busquen la documentación oficial de la tecnología o X cosa. Pero también ocupen todas las capacidades que tenemos en la actualidad de la inteligencia artificial de la forma correspondiente. Es decir, no lo ocupen con esta intención de, pues hazme esto y copy y pego y ya está, ¿no? No. A ver, dile desde el prompt que es para que tú aprendas, y dile desde el prompt que te diga las fuentes, y dile desde el prompt que te diga los autores originales y que te diga la información verídica, y tú tienes que la responsabilidad de ir al link y ver la información original y decir, mira, sí es cierto, no me está choreando la inteligencia artificial, no está debrayando por ahí sus cosas raras, ¿no? Que realmente pues seguimos progresando con estas cosas, bueno, seguimos, ¿no? Siguen los desarrolladores de esas cosas trabajando en esas cosas, y todavía no son perfectas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta misma presentación de Pressing, yo le subí un PDF y pues ahí se la mandé así como de, pues a ver qué sale, ¿no? Y pues debo decir que aunque hizo una buena idea, me dio una idea de por dónde seguir, por dónde dirigirme, cómo esquematizar la presentación, pues para que quedara como yo quería, que es lo que acabaron viendo el día de hoy. Pues sí le tuve que meter manita todo, pues unas 3 4 horitas, ¿no? Tampoco tanto, pero sí le tuve que meter manita, ¿no? Las imágenes no estaban tan chidas, le dejé por ahí dos, tres que sí, por ejemplo esa pues ustedes me dirán, ¿no? O sea, por ejemplo, para este tema de los estudiantes que pueden llegar a hacer aplicaciones un poco más modernas y un poco más actualizadas y todo el rollo, pues son estudiantes en una computadora, ok, chido, ok, la dejo, pero o de forma síncrona, este está un poquito mejor, sí representa un poquito mejor lo del asincronismo, pero pues realmente no es la imagen que yo hubiera escogido quizás si hubiera buscado en Google yo, o quizá no es la imagen que hubiera podido hacer yo, pero pues me funciona, ¿no? Y otras pues donde sí fue necesario pues rehacer completa la diapositiva, ¿no? Que no me sirvió para nada o que me repartía, y al momento pues no, aquí tiene sus cositas de inteligencia artificial, hay que saber ocuparla, hay que saber pues meterle los prompts como deben de ser. En este sentido a mí también me ha servido mucho para poder aclarar algunos conceptos donde de pronto pues cuando ya empiezas a aprender este tipo de cosas un poco más robustas y un poco más pues te planteas un poco objetivos un poco más robustos, pero de pronto pues aprendes un patrón de diseño y estas cuestiones te hacen un giro de tuerca en la cabeza, en donde empiezas a ver las cosas de forma diferente y te amplían la cabeza, pero de pronto llegas a decir, caray, pero entonces pues cómo está este rollo, ¿no? Pues ahí es donde entra la inteligencia artificial muy bien, porque ahí es donde tú puedes llegar a hacerle preguntas muy puntuales, o combinando muchos conceptos que ya conoces y tecnologías que ya conoces, y que te aclare cómo se ocuparía todo en conjunto, y ahí es donde te aclara la mente. Ahí es donde realmente sí puedes tener un profesor personalizado, en donde pues sí te ayuda y te beneficia, porque busca en muchos sitios web para darte una respuesta mucho más robusta y mucho más completa conforme a tu prompt.
en ese sentido, pues aprende a hacer prompts efectivos. Googlea desde ahí cómo hacer prompts efectivos, porque pues no es como que estés inventando el hilo negro o descubriendo el hilo negro, sino que, bueno, que sí, sí se descubren cosas nuevas con la inteligencia artificial en el sentido de cómo puedes comunicarte con ella y de alguna forma le vas obteniendo nuevos resultados, ¿no? O sea, sí, sí hay cosas nuevas por ahí por descubrir en el sentido de cómo te comunicas con ella, pero ya hay muchas cosas que ya se hicieron para poder estandarizar estas cosas, o bueno, no estandarizar, sino más bien poder hacer que sí funcione de una forma apropiada y esperada la inteligencia artificial y no te saque ahí de pronto cosas pues raras, ¿no? O debrayadas, ¿no? Eh, y pues básicamente por mi parte sería todo. Te agradezco muchísimo por tomar este curso. Te invito a que por favor aprendas mucho, investigues mucho, leas mucho, que por favor practiques mucho. Dentro del curso vamos a incluso ver algunas herramientas para que puedas incluso tirar ahí algunas líneas de código en línea y puedas ver el resultado también en línea, pero sí te recomendaría que pues eso solamente lo hagas como para hacer algún ejercicio ahí práctico de algún concepto que estés viendo o cualquier cosita ahí rápida y si te des el tiempo de llevarte y darte el tiempo de hacer un proyecto en forma, porque realmente la única forma en la que tú vas a poder aprender estas cosas es llevando a cabo un proyecto, es escribiendo líneas de código, es escribiendo la sintaxis tal cual y como tiene que ser. Y de pronto por ahí tú vas a decir, ay, ¿cómo era esto? ¿Llevaba comillas? ¿No llevaba comillas? Y te tienes que regresar. Y eso realmente no tiene que pasar. La sintaxis realmente te la tienes que saber dominar perfectamente. Y créeme, ¿no? O sea, a mí también me pasa. De pronto, pues ya te clavaste mucho con TypeScript y ya estás en TypeScript y de pronto regresas a JavaScript y es como de, ay, a ver, espérame, ¿no? O cosas de ese tipo, ¿no? Pero al final de cuentas los conceptos, las cosas fundamentales, los patrones de diseño, las funciones, la programación orientada a objetos, la programación funcional, todas estas cuestiones que sí tienes que saber como fundamento, desde cómo funciona la web, desde qué es TCP/IP, desde qué hace la www y cómo funciona el HTTP y que existe HTTPS para poderla volver segura y todas estas cuestiones, hasta cómo se distribuye a través de la CDN y las redes de distribución de contenido. Pues son todas estas cuestiones que te hacen que al momento de que te plantees un proyecto en forma, pues realmente te gire la cabeza y te pongas a hacer objetivos un poco más estables, un poco más en forma y que realmente aprendas y que realmente logres interiorizar y saber ocupar estas tecnologías en el mundo real. En ese sentido, pues espero que disfrutes mucho y espero que aprendas mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Te encargo tus clases, te encargo tus tareas. Y son 3 tareas, por ahí te las voy a dejar en la descripción, por favor échales un vistazo. Y de todas formas te dejo el documento en el Drive, ¿ok? Nos vemos, hasta luego.